Barbie, ¿están listos los agentes? Sí, Mar, están listos. Perfecto, iniciemos. Muchas piedras hay en el camino y me han dicho que no puedo proceder, pero yo soy dueño del destino, que cree y me dirán no, no, déjate de fantasías que no van a ocurrir. Todo puede suceder si lo deseas bien. muchos quedarán en el camino, pero sé que siempre me acompañarán. Pero el poder que está dentro de mí es mi voz. Y me dirán, no, no, déjate de fantasías que no van a ocurrir. Todo puede suceder si lo deseas bien. Voy a pelear hasta ganar. Busco mi spotlight en la oscuridad. Voy a luchar, mi alma entregar. Para mi spotlight poder encontrar. Me voy a plasmar en la eternidad. Hasta mis sueños hacer realidad. Voy a luchar, mi alma entregar. Para mi spotlight poder encontrar. Quiere reinar la oscuridad. Mi brillo no se opacará, porque yo soy una estrella. Voy a pelear hasta ganar. Busco mi spotlight en la oscuridad. Voy a luchar, mi alma entregar. Para mi spotlight poder encontrar. Me voy a plasmar en la eternidad. Hasta mis sueños hacer realidad. Voy a luchar, mi alma entregar. Porque este spotlight siempre brillará. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Spotlight Final Revenge, el mejor concurso online de talento en toda Latinoamérica. Yo soy Man Cuevas, me da muchísimo gusto saludarlos en una temporada más en donde 10 participantes que ya compitieron con nosotros en las primeras 4 temporadas están de regreso por su venganza. Recuerden que estarán enfrentándose semana a semana. Habrá eliminados y el ganador recibirá un sencillo inédito producido en Canadá por Murray Yates. Un gran premio, una gran competencia y las reglas cambian porque los participantes tendrán más poder que nunca. Si quieren saber de qué se trata, quédense con nosotros porque tenemos un programazo preparado en esta noche de duetos. Pero le quiero mandar un saludo a Bárbara Zúñiga, mi compañera de juegos que se encuentra en una misión secreta en Tamaulipas y estará de regreso con nosotros en un par de episodios. Y también quiero saludar, por supuesto, a nuestro panel de jueces de esta noche, que vienen extraordinarios, más exigentes que nunca y que van a estar evaluando los duetos
que tendremos esta noche. Vamos a empezar con Andrea Cali, excelente cantautora que además está estrenando sencillo. Bienvenida por primera vez a Spotlight. ¿Cómo estás, Cali? Ay, por cierto, buenísimo tu sencillo de Calma, ¿eh? Estoy súper feliz de estar con ustedes. Soy cantante, compositora. Acabo de sacar justamente Calma. La escribí, la compuse, produje. Y nada, súper emocionada de escucharlos a todos. Es una vibe esa canción, Cali. Bienvenida a Spotlight. Muchísimo gusto de tenerte con nosotros. Y también tenemos por primera vez en Spotlight a un triple threat, actor, cantante, bailarín, que acaba de cerrar la temporada de Rocky Horror Show en la Ciudad de México. Me refiero al extraordinario artista Jorge Vélez. Bienvenido a Spotlight por primera vez. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, antes que nada, por invitarme y tomarme en cuenta. Estoy súper feliz de ver que nos tienen preparado y bueno, aquí feliz y preparado también para escucharlos a todos. Muchísimas gracias, Jorge. Qué gusto tenerte por primera vez en Spotlight y esperemos que estés de regreso muchas veces más. Y bueno, tengo que presentarles también a nuestro juez de casa, el más temido, el más directo y uno de los mejores artistas que ha ofrecido nuestro país de México y que además está recorriendo ya el mundo con su personaje de Alana Boche, que nos da muchísimo gusto de ver todo el éxito que ha tenido en el mundo del drag también. Así que le quiero dar la bienvenida a mi queridísimo, talentosísimo Rod Mendoza. ¿Cómo estás? Bienvenido a Spotlight. Hola chicos, muy buenas noches. Híjole, muy emocionado, muy ansioso, porque esta para mí es la venganza, ¿no? Es un poco la revancha donde la gente viene por una segunda oportunidad, vienen a demostrar de lo que están hechos, y yo creo que a partir de esta temporada se va a sentar un precedente, porque los chicos que han estado en otras temporadas siempre opinan, siempre dicen ¿qué hubiera hecho en mi momento? Este es el momento y queremos verlo. Así es, Rod, una noche de revancha, de venganza, por lo cual las reglas de esta noche serán muy diferentes a lo que están acostumbrados. Los participantes se van a enfrentar en duetos, por lo cual los jueces los van a evaluar minuciosamente y determinarán cuáles fueron los dos peores duetos de la noche y el mejor dueto de la noche. Los que queden como los peores quedarán sentenciados y su permanencia en la competencia correrá peligro. Sin embargo, el mejor dueto de la noche recibirá un poder secreto que se activará en cuanto sea otorgados a ellos. Así que estén pendientes porque este poder puede cambiar las cosas de manera importante. Así que vamos a iniciar con la competencia. Vámonos con dos reinas de la segunda temporada. Estoy hablando de Nadia y de Fanny, que están listas para demostrar por qué están de vuelta. Ellas nos van a interpretar esto que se llama Serás el aire. Entre tus alas me pierdo y hazme creer que si me suelto volaré, que en este cuento no hay por qué caer, que poco a poco y en silencio me dirás que solo tú serás que me permita respirar, serás la lluvia que calmará mi sed y mañana volveremos a intentar que el deseo no nos deje despertar una vez más.
tus manos guardaré. Seremos solo tú y yo. Serás el aire que me permita respirar. Serás la lluvia que calmará mi sed y mañana volveremos a intentar que el deseo no nos deje despertar una vez más. Aire serás, lluvia serás, aire serás, lluvia serás, solo serás. Aire serás, lluvia serás, aire serás, lluvia serás, aire serás, lluvia serás, aire serás, lluvia serás, aire. Serás el aire en voz de Fanny y Nadia de la segunda temporada de Spotlight. Qué gusto tenerlas de regreso, chicas, y también están de regreso los jueces para darles sus opiniones. Vamos a iniciar con Andrea Cali. ¿Qué piensas de esta interpretación? Yo lo primero que quiero aclarar es que estuve en La Voz México y es difícil. Estos programas de competencia son complicados. A veces uno se toma muy a pecho las críticas, pero hay que entender que también vienen desde un lugar para crecer, para que exista un crecimiento después y no tanto para juzgar y que te me vayas para abajo, ¿no? Bueno, a mí me encantó. Bueno, siempre me va a encantar ver dos mujeres en acción, ¿no? Me encantó el juego que hicieron con las voces. Me encantó el videíto con los colores super girly aquí. De Nadia pudo haber habido un poquito más de feeling por ahí. Fanny me gustó mucho y creo que hasta ahí va mi opinión. Bueno, vamos bien, vamos bien. Jorge, ¿cuál es tu opinión para estas chicas? Está padre el concepto del video. Me gusta que hayan jugado justo como va con el título de la canción, que en la edición le pusieron como viento y aparte el efecto del cabello y todo. Siento que por ahí van muy bien. Buen control vocal de ambas. Me gusta lo que escuché. Me hubiera gustado que en la edición del video aparecieran en algún momento las dos, como para que en la interpretación jugaran más con eso y nos comunicaran a nosotros más como espectador. Siento que esa puede ser un área de oportunidad para llegarle un poquito más a la gente. Y ojo en la interpretación, ambas bien, pero distinto lo hacían, no sé, como que no había una cohesión. Entonces creo que eso puede ser, les podría funcionar mucho para que lo hagan mucho mejor. Pero en general, muy bien, muchas felicidades. Gracias, Jorge. Y ahora vamos con Rod Mendoza. Al menos yo sí los voy a criticar mucho más fuerte, porque ya saben de qué va esto. No son nuevos, no es la primera vez que lo hacen. Ya saben que se les critica, así que no voy a tener piedad, ¿sale? Empiezo con Fanny. Cuidado con la iluminación, te veías oscura. Yo no sé cómo estabas poniendo la iluminación o si no te pudiste checar en video. Bastante mal, Fanny. Me gustó la canción, sí, me gusta la vibra, me gusta que es muy etérea la canción y esa parte que la cuidaron mucho. Ahora, de verdad, para regresar del exilio, de verdad creo que podrían haber hecho algo mucho más elevado las dos. ¿Sale? En cuanto a vestuario, me pareció básico y sin nada de propuesta, nada. No había propuesta, no. O sea, las dos de verdad se levantaron de la cama, se hicieron un chongo y se pusieron a grabar. Fatal esa parte, de verdad se los digo así. Quiero que pongan en práctica lo que han aprendido. Nadia, ¿qué pasó con esos feels maravillosos, con esos agudos tan lindos que tú tienes? Es la primera vez que te vuelvo a ver después de años y pareciera que retrocediste. De verdad, tienen maestros. Así que busquen hacer montajes más rebuscados, más agradables al oído, algo que sea más de competencia. No venimos a pasarla a gusto nada más y que nos canten una canción. Es una competencia. Así que quiero ver una pelea de gallos. Órale, Rod viene con todo esta noche, así que no dejará pasar ni un solo detalle, pero es la revancha, así que así debe de ser. Y vámonos con los segundos participantes que se presentan esta noche: Carlos Pérez desde España y Ulises Ochoa desde Chiapas, quien por cierto ganó la tercera edición y está de regreso por su segunda corona.
Ellos están listos para demostrar su gran talento y su gran voz e interpretan un éxito de Alejandro Sanz que se llama Aprendiz. Saben tan amargos cuando te ensucias tus labios con mentiras otra vez. Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años me estoy haciendo más cruel. Y es que yo nunca creí que te vería remendando mis heridas con jirones de tu piel. De ti aprendió mi corazón, de ti aprendió mi corazón. Y ahora no me reproches que no sepa darte amor. Me has enseñado tú has sido mi maestra para hacer sufrir. Si alguna vez fui malo, lo aprendí de ti. No digas que no entiendes cómo puedo ser así. Si te estoy haciendo daño, lo aprendí de ti. Me has enseñado tú. Maldigo mi inocencia y te maldigo a ti. Digo lo que amo y te lo debo, te lo debo, te lo debo, te lo debo. Te lo debo a ti. Carlos y Ulises dejan de ser aprendices para convertirse en los maestros. Veamos qué tal les va con los jueces. Iniciamos con Andrea Cali. Creo que hay que cuidar mucho las cosas que tienes en el back. Tú eres el cantante, pero creo que por ahí vi que había un garrafón de agua al lado y cositas, así que podemos arreglar esas cosas para que se vea un poco más lindo, ¿no? Me parece que sí pensaron muchísimo más la parte del video en cuestión de contar una historia, como tuvieron a una chica de extra, etcétera. Pero bueno, yo hubiera cuidado más esa parte. Pero bueno, quizás sí es posible cuidar siempre que estén los videos ambos grabados en la misma calidad. A veces la luz es muy difícil de controlarla, o meterle un filtrito para que entonces no se vea tanta la disparada de el cielo gris acá y luego acá mi amigo ya se ve morenazo por la diferente luz, y yo soy muy visual, entonces hubiera un poquito cuidado esa parte, ¿no? Alejandro Sanz es una vara muy alta, ¿no? Pero me gustó su versión, quedó bien, quedó lindo. Uy, muy controversial ese garrafón de agua, Carlos. Bueno, vamos a ver qué es lo que opina Jorge Vélez. Yo también soy una persona muy visual y concuerdo, agradezco que hayan pensado en la historia por ambos lados, y que aunque la locación solo fuera una casa, hayan pensado en distintos escenarios para que la historia se fuera desarrollando. Sí, es verdad, yo también opino lo mismo, que hay que cuidar esos detalles de lo que hay al fondo y demás, como para que el video se vea un poco más limpio. En cuanto a la versión que hicieron, me gustó, la disfruté. Son dos voces muy distintas que para mi gusto ensamblan bien. Hay que cuidar un poco el ritmo, porque siento que a veces no lograban como machar o encajar.
al momento de estar cantando los dos, como que no entraban y perdían como ese ritmo que lleva la canción. Entonces creo que por ahí podría ser un área de oportunidad para que les quede mucho mejor el video. Y nada, buenos arreglos vocales, al final de la canción me gustó cómo terminaron. Entonces pues creo que muy bien, solo eso, hay que cuidar esos detalles. Muchísimas gracias, Jorge, y cerramos con la opinión de Rod Mendoza. Esta onda de todos tener un punto de vista y a veces estar de acuerdo, híjole, es un poco rojo para ustedes, tienen que prestar mucha atención. Ok, la propuesta de los coros me agrada porque hay un extra y siempre lo voy a aplaudir. Que se hayan tomado el tiempo de hacer un arreglo y grabarlo, y bueno, esa parte la aplaudo. Ahora bien, siempre que graben coros tienen que cuidar muchísimo la afinación, el tempo, la cuadratura de los coros, porque tantito que se desfase, tantito que no esté, suena chafa, suena pirata, suena mal. Entonces, mucho cuidado cuando graben coros, de verdad. Tiene que haber una conexión entre ustedes, pónganse de acuerdo, es un trabajo en equipo, ¿sale? Sé que al grabar a la distancia es complicado, horarios. Ulises, tú ya fuiste ganador y lo hiciste muy bien y fuiste mostrándonos un avance hasta que mira, te fuiste colando hasta que lo lograste, ¿ya? Cantar al maestro Sanz es complejo, como ya dijo Cali. Es un estilo tan marcado, es muy fácil que te vayas a la imitación, además que tiene fantaseos muy aflamencados y eso a poca gente le sale bien. Carlos, no tenía el gusto de conocerte, creo que por obvias razones el tema te acomodó mucho mejor. Se nota la experiencia que tú tienes. No te conozco, no sé de dónde vienes, no sé tu camino, pero noto una experiencia en la forma en la que cantas. Hay pasos adelante de Ulises. Ahora yo te diría que no te confíes, porque pasa en esta competencia que el que ya trae mucha tabla se siente, y entonces el que no la trae tanto le friega más y gana. Lo vimos la temporada pasada. Entonces quiero ver más de ti, de los dos vocalmente. Creo que pueden hacer cosas mucho más elevadas, mucho más espectaculares. Es una competencia, se lo repito, y les pido que no se queden con nada. Órale, Rod viene con todo y bueno, pues creo que les fue bien, chicos. Ya veremos más adelante qué es lo que pasa. Y también quiero recordarles que no se pueden perder la próxima semana el estreno de El Botanero, que será el día jueves, en donde podrán enterarse de todas las noticias que ocurrieron en la semana en el mundo del espectáculo y en Spotlight. Y que El Botanero está imperdible esta temporada. Tenemos a Yuyo uniéndose a Asley, Alejandro y a Ángel, y estará delicioso El Botanero 2025. No se lo pueden perder, solo por nuestro canal de YouTube en Spotlight. Y bueno, continuamos con la competencia y los duetos, porque Jaime Negrete de la cuarta temporada y Natalie Ivanova de la primera temporada buscan demostrar que han aprendido muchísimo en el tiempo que estuvieron fuera de Spotlight, y lo van a hacer interpretando esta canción que se llama Duele el Amor. Siento la humedad en mí de verte llorar, ni hablar. Si es que tú te vas de aquí, creo que a mí me va a sufrir. Quisiera detener el tiempo, la distancia entre los dos, pero se apagó la luz del cielo, ya no sale más el sol. Duele el amor sin ti, duele hasta mojar. Duele el amor sin ti, duele hasta matar. Duele el amor sin ti, todo está tan gris. Siento la humedad en mí de verte llorar, ni hablar. Si es que tú te vas de aquí, creo que
hacer el amor y veamos si dolerán las críticas esta noche. Iniciamos con Andrea Cali. A mí me gustó la propuesta de hacer algo distinto en cuestión de los fondos para que estuvieran unidos a pesar de estar en lugares distintos. Creo que la parte de la iluminación de cada uno no se ve tan diferente. Creo que Jaime puede haber un poquito más, vocalmente un poco más de soltura. De repente está cantando un poco apretado y está vibrándome mucho, que es bueno. O sea, esas partes es bueno saber hacerlo, pero no debe ser un vicio, como que lo hacía en todas las notas. Creo que eso hay que cuidarlo un poco para decir, aquí quiero vibrar, aquí no voy a vibrar. Y me gustó por parte de los dos, como la parte del final que hicieron los contracantos. Suena bastante organizadito, es donde más afinaditos están los dos. Por parte de Natalie creo que sucede lo mismo. Me gustaría también verle más soltura a la hora de la grabación. Al final del día creo que, me imagino yo, si tú estuvieras en un escenario en vivo puedes ponerte muy nervioso, es todavía más complicado. Pero si seguramente estás en tu cuarto grabando el video y no te está viendo nadie, puede haber un poquito más de... porque me están cantando así como un poco tiesos, así duros, y hay que sentir la música, ¿no? Como si estuvieras en la regadera. No pasa nada. O sea, te estarán viendo después, pero... Ok, bueno, muy exigente viene Andrea Cali esta noche. Veamos si les van un poquito mejor con Jorge Vélez. Me gusta la onda del video noventero, 2000ero. Siento que está muy padre por ahí. El concepto y la propuesta. La interpretación, duele el amor, se ve que los dos están sufriendo y demás. Los looks no me gustan. Siento que debería ser un poco más acorde también a lo que estás mostrando en el fondo. O sea, en lo que estás mostrando en el video, si es el fondo, creo que era algo asiático y demás, pues que tu look también vaya muy a eso, que se vea divertido, que se vea dinámico, entonces podrían darle un poco más por ahí para hacernos la creer también a nosotros. Checar la afinación de ambos, cantan muy lindo, pero creo que a veces se perdía la afinación. Y podrían jugar un poquito más con las dinámicas vocales para hacer la canción un poco más rica y entretenida, como para que no sea la misma versión que ya existe, sino como hacernos sentir otra versión y disfrutarla de igual manera. Entonces creo que podrían jugar un poquito por ahí. Y es que ustedes tienen la gran ventaja de que esto no es en vivo, que es grabado. Entonces, al tener esa gran ventaja, ustedes pueden escucharse y pueden verse para entregar un producto final. Entonces, si no están ustedes de acuerdo o conformes con lo que estoy escuchando y sé que me escucho desafinado o sé que este melisma hace que falta que me salga más limpio y demás, escúchense y grábenlo y regrábenlo porque tienen esa gran ventaja. No se conformen, vayan un poquito más allá. Repito, esto es como para todos. Todos tienen esa gran ventaja. Esto es una competencia, entonces pues échenle un poquito más ganas. Muchísimas gracias, Jorge, y bueno, pues toca cerrar con Rod Mendoza. Yo solo voy a decir algo, y esto ya saben los que ya vieron el programa, las ganas solo sirven para ir al baño. Échale ganas, eso es... No. Aquí no es de ganas, hay que trabajar, ¿sale? Jaime, no logro entender, no doy crédito de la afinación tan extraña y fuera o sea, no doy crédito que hayas mandado esto. Mismos movimientos, todo el tiempo con una cara como de estrés, duele el amor, pero duele el amor así, todo, siento lo me va, o sea, me estresé de ver. O sea, si fuera esto en tele, yo le cambio de... ¡Qué fastidio! O sea, ¿sabes? ¿Dónde están los matices? ¿Dónde está la evolución de la canción? Desde el principio me vendiste una cara, un feeling, y de principio a fin, lo mismo. La verdad no me gustó nada tu participación, te lo tengo que decir. De verdad, trabaja el triple que los demás, porque estuvo muy feo. Tienes maestros, pregunta, asesórate. Estoy bien, o sea, autocrítica. Ok, Natalie, bienvenida de regreso. Necesito que le metas, no el 100, el 1000, turbo. Métele palanca, porque siento que en algunos de ustedes sí se siente que se fueron hace 3 años y que empolvados. ¿Qué onda?
Si estoy regresando por una segunda oportunidad, es que voy con todo. Creo que esta canción te acomodó mejor a ti. De todo lo que hemos visto esta noche, es lo que menos me ha gustado, es una realidad. Así que trabajen duro la siguiente semana para que veamos un avance o algo mejor. Y bueno, nosotros vamos con el cuarto y penúltimo dueto de esta noche, en voz de Paul Juárez Cruz de la cuarta temporada y Michelle Loría de la tercera temporada, que vienen a demostrarnos que llevan dentro de ellos a sus niños interiores, porque nos cantan un éxito de la telenovela El diario de Daniela Luján y Martín Rica. Esto se llama Locos de Amor. No entiendo qué es lo que pasa cuando lo veo yo. Sus ojos solo me miran y me llenan de amor. Solo él me hace feliz. Hoy siento cosas muy raras y no sé lo que son. Cuando ella me habla yo tiemblo y siento mucha emoción. Creo que es el amor. Y no sé cómo decir lo que mi corazón puede sentir. Solo sé que tú serás mi gran amor. Quisiera que el tiempo corra siempre a nuestro favor, que el aire que tú respiras llegue a mi corazón, tú y yo, locos de amor. Los locos que solo tratan este mundo cambiar para que todos viviéramos un mundo de paz y de amor. Con ilusión. Y no sé cómo decir lo que mi corazón puede sentir. Solo sé que tú serás mi gran amor. Juntos podemos en la vida triunfar. Ayúdame para este sueño lograr. Tú y yo siempre unidos podemos la vida impulsar en realidad. Estuvo buenísima la novela, ¿a poco no? Vamos a ver qué es lo que opinan los jueces. Iniciamos con Andrea Calvi. Me parece que ambos tienen una energía ante la cámara que no sucedió en el video anterior, que están sonriendo y hay una comunicación muchísimo más linda. Ahora, en el otro lado, la afinación está de ambos. Estamos del otro lado. O sea, ahí sí es algo que... hay que practicar clases de canto, darle duro, porque pueden hacerlo mejor, pueden hacerlo muchísimo mejor. O sea, la afinación está de ambos, me gustó la energía en el video, pero esto también es concurso de canto, es lo primero, y la afinación está en el otro lado. Es lo único que voy a recalcar. Es importante que sean autocríticos y que de verdad piensen, con esto que voy a entregar se va a quedar por siempre aquí. ¿Cómo quiero ser recordado? No, teniendo la oportunidad de grabar. O sea, a ver, yo he visto documentales de Beyoncé donde se graba, esa mujer se graba todo el día y ella tiene perfectamente enterado de, mi mejor perfil está de este lado, y ella sabe cómo moverse en la cámara, cómo ponerse, porque ella ha visto esos videos, se ha criticado que me veo mejor así, que mi voz, si apoyo más acá, si hago esto. Hay que escuchar las grabaciones y criticarlas y volverlo a cantar. En la repetición está el éxito. Si yo entro a una competencia es porque voy a ganar y porque quiero ganar. Entonces, en base a eso, pues tengo que poner mi mayor esfuerzo. Entonces, seamos críticos con nosotros mismos, seamos realistas y decir, con esto gano, no gano, lo rehago. Ok, bueno, muy estricta esta noche. Vamos ahora con Jorge Vélez. También voy a empezar por lo bueno, como lo he venido haciendo.
Me gusta esa parte de la interpretación donde los dos se ven y que tienen esta química y esta conexión. Por ahí está padre. Pero hay que cuidar los finales, hay que cuidar la afinación, la dicción, y esto va más dirigido a Paul. Dicción y afinación, porque la verdad yo en muchas ocasiones no entendía nada de lo que estaban cantando. Aprovechen a esos maestros que se les están brindando para que hagan un mejor producto. Y por último, también a Paul, te quiero aconsejar que aprendas a ubicar tus resonadores. Cuál es mi resonador nasal, la mixed voice, la voz de cabeza y demás. Todo por salud vocal, para que no te lastimes, porque a mí me daba cosa escucharte y de repente sentía que te estabas lastimando, que estabas muy forzado, muy apretado. Entonces, si aprendes a ubicar tus resonadores, vas a escucharte más lindo, vas a poder dar mejor la nota y de una manera mucho más saludable. Eso es todo. Gracias, Jorge. Cerramos con la opinión de Rod Mendoza. Seré muy honesto, ese look no te favorece. Parecía que tenías una antena en el pelo o algo, yo no sé, un Teletubby. Córtalo, asesórate, cámbialo, de verdad. Ahora sí que en buena onda. ¿Quieres dar un look jovial? Asesórate con gente que sepa, pero no te queda bien. Cámbialo. En general, esto va para los maestros también. Me les voy a ir a la yugular, porque de verdad yo necesito que ustedes se pongan las pilas, ustedes que son los maestros, ustedes que son los coaches, y que se pongan a crear líneas melódicas mucho más rebuscadas. No quiero cosas sencillas, no quiero cosas aburridas, quiero cosas nuevas, que me agrade al oído, que yo me quede viendo y escuchando. No quiero líneas melódicas aburridas, sencillas, básicas de la primera generación. Ya quiero cosas mucho más elevadas. Entonces, si los concursantes no tienen esa capacidad, ustedes como maestros, apóyenlos con el montaje vocal, ¿ok? Michelle, tienes un timbre de voz muy lindo, me gusta lo que cantas, ajá. Ahora, arriésgate, no te quedes en esa zona de confort. Eso te pasó en tu generación, no saltaste en ningún momento, no hubo algo que te hiciera brillar. Busca en tu voz, seguramente tienes recursos, seguramente tienes muchos recursos y no te has dado el tiempo de explorarlos. Hazlo, es el momento, de verdad. Me gusta tu alegría, cámara, como dijo Cali, tienen mucha alegría los dos y se ven como... A mí sí me recordó, ya sabes, la entrada de María de todos los ángeles, los dos en el cielo. Híjole, sí, eso sí, sí les tengo que decir de risa. O sea, no sé si era para dar comedia o algo, pero no dije, ay, qué romántico, me reí. Al final fue una interpretación mona, que pasa un poquito como de noche, como cualquier cosa. Bueno, muy estrictos vienen los jueces. Ojalá que Paul y Michelle estén a salvo. Ya lo sabremos más adelante, pero nos queda el último dueto de la noche de nuestros botaneros, por supuesto. Lucas Silva y Arturo Fajardo, de la segunda y primera temporada respectivamente, están de vuelta para darlo todo. Vimos cómo se estuvieron preparando para este dueto. Vamos a ver qué tal lo hacen. Ellos interpretan esto que se llama Tu luz quedó. No pensé al comenzar que así sería nuestro final. Solo espero que puedas encontrar esa alegría que no te supe dar. Me arrepiento porque tarde valoré que un te quiero es un tesoro y hoy lo sé. Tu amor siempre será mi luz y donde esté me guías tú. Y sabes bien que todo intenté, pero ya se terminó.
puse de última, pero eras lo primero. Y cada amanecer, volverte a ver, es un anhelo. Vuelvo a cerrar los ojos para así imaginarte cerca, estás aquí. Es mi manera de dar vida a lo que dejamos morir. Tu amor siempre será mi luz, y donde esté me guías tú. Ya sabes bien que todo lo intenté, pero ya se terminó, se terminó. Muy bien, pues esperemos que la luz de Lucas y de Arturo no se apague esta noche. Vamos con las últimas críticas de la noche. Iniciamos con Andrea Cali. Por parte de Lucas, me faltó que en el video tu lip sync concordara con lo que estabas cantando. Porque había un barrido extraño ahí. Y vamos a lo mismo. Si estamos grabando el video, lo podemos ver y volver a grabar. Había un... Perdón, Cali, yo quiero decir algo. Entiendo que él no habla, o sea, él es de dónde, es brasileño, ¿no? Pero aún así, aunque sea brasileño, no estamos cantando en el video. Y el audio suena perfectamente bien, ¿cómo se dice? Pronunciado. Y es en la imagen en la que me está haciendo... Y termina antes. Yo también tengo notado eso. Porque el audio, y eso me saca un poquito de foco, porque en el audio está muy bonito y en la imagen pues estamos haciendo otra cosa. Pues no. O sea, no. Ahora entendemos que el video no está en vivo, no sé, no quieres hacerlo, mira el cielo, haz otra cosa y que no esté haciendo lip sync, pero hacer un lip sync a la mitad, que no lo estás haciendo, pero sí lo estás haciendo, es muy... desenfoca, pues. Arturo, tienes que tener el mismo apoyo cuando hagas notas graves. Porque el agudo lo apoyó, lo hizo muy lindo, pero todo el inicio donde hay muchas notas graves que bajaba como... ahí no había apoyo y se me desafinaba muchísimo. Entonces hay que entender que el apoyo del diafragma y todo no es únicamente para notas altas, es también para las notas bajas, para sostenerlo bien y que no estaba bien plantado. Entonces cada vez que hacía una nota grave, se me caía ahí la afinación. Eso yo le daría como consejo. Gracias, vamos con la última opinión de la noche de Jorge. La canción me gusta la versión. Siento que si yo cierro los ojos y no veo el video, me gusta lo que escucho, lo disfruto. Un tenor ligerito, que hay que cuidar los graves, no porque seas tenor y que tengas una facilidad de hacer las notas agudas, justo hay que cuidar también esos graves. Y un barítono que a mi gusto lo hace bien, lo disfruté. Son dos voces que se ensamblan también muy bien, adornos vocales muy poquitos, pero lindos. El video no me gusta, empezando y recalcando de nuevo lo que dijo mi compañera con el lip sync. No me gusta, me saca de foco, me desconcentra el ver la boca de alguien y que parece que no está cantando lo que estoy escuchando. No me gusta, tampoco me gusta que uno se haya esforzado un poquito más en poner diferentes escenarios, en salir a la ciudad y tratar de comunicar lo que está cantando e interpretar, y que el otro solo se haya quedado en el sillón de su casa viendo a la cámara. Entonces eso no me encanta, no me convence. Repito, es un concurso y si vas a entrar a un concurso y es para ganar, por lo menos salte de tu casa y haz un buen video. Creo que eso les podría funcionar mucho porque se escucha muy lindo, solo visualmente no es agradable. Muchísimas gracias, Jorge. Cerramos con Rod Mendoza. Ok, Lucas, te lo tengo que decir, cuida tu dicción. Me gusta tu color de voz, pero ahora queremos entenderte, ¿sale? Cuida la imagen, el tema de la pijama, yo no sé, pero tú me das un vibe desde tu generación, de una flojera, de un, pues aquí, pues a ver si, o sea, no quiero que flojees. Esta no es el lugar para que flojees. No lo quiero ver. Ya no, ¿vale?
un polvito matificante o una toallita o un algo. Parecía que venías del gimnasio. Please, cuiden también esos detalles, chavos. Arturo, buena voz, pero en ningún momento creciste en la canción. Empezó y terminó. No ocurrió nada en el inter, nada que me parara pelito, que me emocionara. ¿Sale? Entonces, cuando sucede eso, se vuelve una interpretación aburrida, monótona y sin nada de gracia. Buena calidad de video, pero espero mucho más de ustedes y en general de todos los cantantes que están hasta hoy. Espero mucho más en esta temporada. Son cantantes que ya estuvieron, que ya tuvieron una retro por parte de todos, la extensa variedad de jueces que hemos tenido, de todas las índoles, de todas las categorías, de diferentes ramas. Han tenido mucha retro. Agarren todo ese conocimiento, absórbanlo y pónganlo al servicio de su interpretación. ¿Sale? En general, última vez, cuiden detalles de luz, de vestuario, de cómo van a ensamblar la canción, cómo va a quedar lo que van a mandar como máster. Todo eso, cuiden los detalles, que yo el siguiente concierto quiero ver realmente un avance. Gracias, Rod, gracias a los jueces. Y ahora ustedes tienen una decisión muy importante. Van a tener un momento para deliberar quiénes son los peores de la noche y cuál fue el mejor dueto de estas presentaciones. Y recuerden, el mejor dueto recibirá un poder exclusivo que se va a activar en un momentito, totalmente en vivo, en Al Aire, que iniciará al terminar este programa, en donde tendremos todo el chisme totalmente en vivo de lo que se vivió en este primer episodio. Así que no se despeguen, va a iniciar al terminar la transmisión y el poder que se les otorgue será activado en Al Aire. Así que estén pendientes. Viene buenísima la cosa, pero ¿qué les parece si espiamos un poquito a los jueces? Vamos a ver qué es lo que están diciendo. Yo tengo a uno ya como... Bueno, no, tengo mis Yo a dos. dos. Para mí es Carlos y Ulises o Arturo y Lucas, que aunque no me gustó nada de lo que vi, siento que se escucha bien y fue lo que más me gustó escuchar. No sé. Tenemos nada más el video y todo, pero tampoco es grabar en la nota de voz del celular. La calidad de la grabación no está tan dispareja en cuestión de las voces, en la producción vocal. Entiendo que también lo visual importa, pero al final es un concurso de canto y Yo fui, o sea, que Arturo se fue a la gran producción y que Lucas grabó en la sala de su casa con el aro de luz. Lucas, no te queremos ver en pijama. Bueno, pues ya me han entregado los resultados. Sin embargo, como les dije al inicio del programa, tenemos una eliminación. Y esta eliminación no es parte de la dinámica que estoy a punto de anunciarles, sino que es una decisión propia. Nuestra participante Fanny Zúñiga de la segunda temporada, que escuchamos hace un rato cantando Serás al Aire, ha decidido retirarse de la competencia debido a cuestiones personales de salud mental. Por supuesto, apoyamos su decisión. Nos da muchísima tristeza que Fanny no continúe, pero esta es la decisión que ella ha tomado, por lo cual nos despedimos de ella con mucho cariño y te deseamos muchísimo éxito en el futuro, Fanny. Nos hubiera encantado que estuvieras en esa gran final nuevamente. Te queremos mucho. Un abrazo de todo el equipo de Spotlight. Y bueno, esto me lleva a los resultados de esta noche. Tendremos a 4 nominados y a 2 ganadores como los mejores de la semana por la interpretación que hicieron en su dueto. Entonces, el equipo que gana, el dueto que gana como el mejor de la noche es... Arturo y Lucas. Muchísimas felicidades a Lucas y a Arturo. Ustedes son los ganadores como el mejor dueto de la noche y su poder se activará en Al Aire en un momentito más. Ya en unos instantes les diré cuál es ese poder. Sin embargo, tengo que decirles ahora cuáles son los 2 duetos que quedan sentenciados y tristemente son Natalie y Jaime y Michelle y Paul. Tristemente ustedes son los 4 sentenciados de esta semana. Sin embargo, no todo está perdido. Arturo y Lucas en
al aire decidirán totalmente en vivo cuál de los 4 participantes deciden salvar de la eliminación. En el momento que ellos tomen una decisión, los votos para los otros 3 se abrirán en nuestra sección de comunidad en YouTube, en donde la gente podrá votar hasta el día miércoles. Los resultados de esa votación serán anunciados en El Botanero, en donde una persona más quedará libre de la zona de riesgo. Eso dejará a 2 nominados que tendrán una última oportunidad en el próximo concierto para ser salvados. El peor de esos 2 será eliminado por los jueces la próxima semana. Así que ahí lo tienen, busquen el apoyo de la gente, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún detalle de todo lo que pasa en Spotlight Final Revenge, y empiecen a votar por su favorito una vez que Lucas y Arturo elijan a quién deciden salvar. Así que no se despeguen, vámonos al aire porque va a estar intenso lo que viene en esta competencia. Le quiero agradecer muchísimo a Rod, a Andrea Cali y a Jorge Vélez por haber estado con nosotros en esta gran apertura de temporada, y nos vemos la próxima semana, donde los participantes tendrán la oportunidad de volver a cantar una canción que no les salió tan bien la primera vez. Así que nos vemos la próxima semana. Yo soy Man Cuevas. Adiós.